Se supone que los partidos de fútbol deben ser medianamente reñidos, pues siempre comienzan 11 jugadores contra 11, todos con sus dos piernas, sus dos brazos y en igualdad de condiciones en el terreno. Pero han habido ocasiones en las que esto no ha sido nada así, ocasiones en que los partidos están totalmente desequilibrados y los goles caen uno tras otro, pero de un solo lado, y el otro sufre la humillación y la deshonra de su vaca. Y hoy veremos esas 6 ocasiones en las que el marcador fue tan abultado que el partido no es apto para menores de 18 y debería publicarse en otro tipo de plataforma. Tendremos en cuenta no solo el marcador, sino también el contexto y la importancia del mismo, porque claro, la máxima goleada de la historia fue de 149-0, pero no tiene importancia más allá de eso, así que no lo incluiremos en este top. Sin más que decir, cada like al video será un gol más para la selección de San Marino y comencemos. Comenzamos en el puesto 6, donde tenemos un evento canon relativamente reciente. En el pasado Mundial de Qatar 2022, específicamente en la fase de grupos dentro del grupo E, se enfrentaron España contra Costa Rica, donde los ticos vendieron caro el primer partido del torneo, pues acabaron comiéndose 7 goles de la Furia Roja. Goles de Marco Asensio, Dani Olmo, Gavi, Carlos Soler, Morata, cuyo sueño siempre fue marcarle a un país centroamericano, y un doblete de Ferran Torres. Ni el poderoso Keylor Navas pudo hacer nada por su selección, que quería que se la tragara la tierra y la escupiera en Nueva Zelanda con identidades nuevas para todos. Esta fue la peor derrota en la historia de la selección tica, que no fue ni la sombra de un dedo de lo que fue apenas un par de mundiales atrás, durante 2014. Lástima que una generación que parecía que tenía para más haya pasado por un momento tan vergonzoso. Pero bueno, al menos no le fue tan mal después, e incluso estuvieron clasificados por un par de minutos. Eso maquilla un poco la desgracia. Ahora nos remontamos a los octavos de la Champions 2019, aquel cruce entre el Ajax de Ámsterdam, de la época donde valía la pena y no estaba fuera de puestos europeos, y el Real Madrid. El partido de ida en el Johan Cruyff Arena fue ganado por los merengues sin muchas dudas, con un marcador de 1-2. Tan confiados estaban en su superioridad que el capitán Sergio Ramos forzó una tarjeta amarilla para ser suspendido en la vuelta, y así no perderse los cuartos. Lo que la Casa Blanca no sabía es que no habrían cuartos. La cosa se pone graciosa en la vuelta. Parecía que todo estaba en favor de los blancos. Estaban en su casa, ganaron la ida, hicieron 2 goles de visitantes, su cuadro de gala estaba intacto, ninguna lesión, todo correcto. Pero el baile fue tremendo, digno de un musical. Apenas a los 18 minutos el Ajax ya le había dado vuelta. El cuadro de Solari se fue al medio tiempo con una sensación de miedo, que se vio reforzada cuando a los 15 minutos de volver del descanso se suma un gol más a la cuenta de los de Ámsterdam. El Madrid no hallaba por dónde, hasta que un gol del desaparecido Asensio les dio algo de esperanza, la cual fue arrebatada apenas 2 minutos después, con el tanto definitivo de Shaw. El Madrid se arrastró por el campo como Casillas gateando tras Robben, intentando hacer algo más que dar pena, pero solo consiguieron la expulsión de Nacho por doble amarilla, lo cual fue el último clavo en el ataúd y se selló el más grande fracaso en Champions del Madrid de la historia reciente. ¿Quién diría que un equipo dirigido por Ten Hag podría jugar tan bien y darse de perrito al máximo ganador de Europa? ¿Quién diría? En el puesto pasado hablamos de Casillas y de cómo se arrastró tras Robben, pues coincidentemente en este puesto veremos ese partido, porque probablemente sea la mayor humillación de la selección española en mundiales. Corría la fase de grupos en el Mundial de Brasil 2014. Casualmente los finalistas de la edición 2010 quedaron en el mismo grupo. Países Bajos y España se enfrentaron en el primer partido del grupo. Los españoles defendían el trono con casi la misma selección de héroes que consiguió el campeonato 4 años antes y 2 años antes la Eurocopa. Venían como uno de los grandes favoritos, la única selección en ganar un triplete de 2 euros y un mundial. Del otro lado, los derrotados, los segundones eternos, los subcampeones siempre. Todo comenzó según lo previsto. España comenzó ganando con un penal al 27 y a 1 minuto de acabar el primer tiempo Van Persie se aventó esta genialidad de gol con la cual igualó el marcador. Nunca sabremos qué le dijo Van Gaal a sus jugadores durante el descanso, pero estos salieron hechos la naranja mecánica del 74 y parecía que Cruyff le había metido en el cuerpo de Robben, porque un doblete del pelado con Casillas arrastrándose tras él incluido, otro gol de Van Persie con error de Casillas incluido y uno más de un defensa con un nombre que no sé pronunciar y una mala salida de Casillas incluida, sepultaron a España en ese partido, que más tarde caería ante Chile para sellar la maldición del campeón. En aquel Holanda contra España se vio que no siempre se vence al mismo rival 2 veces, que de los errores se aprende y que no se debe subestimar al rival por mucho que lo hayas vencido antes y te quedas capaz de repetir. Ya vemos que uno no siempre sale fino al campo, ¿verdad, Iker? Ahora sí, entrando al podio tenemos el puesto 3, un partido que cambió toda una confederación. En las clasificatorias de Oceanía para el Mundial de Corea-Japón 2002 se enfrentaron a Australia y Samoa Americana en la primera ronda del grupo 1. Desde antes la selección de los canguros se veía favorita, pues su liga y jugadores eran todos unos profesionales, mientras que los del país insular, pues bueno, parecían más bien amateur, por no decir más. Y eso se vio en el resultado. Una aplastante, humillante, triste y contundente 31-0. No diré de quiénes fueron los tantos porque nos aventamos 20 minutos de video,
pero solo diré que los australianos hicieron lo que quisieron con los 11 contrarios: amarrarlos, practicar bondage, azotarlos, romper el récord de goles en un solo partido hechos por un solo jugador y todo lo que se te ocurra. Hasta ahora es la mayor goleada en un partido oficial entre selecciones. Sí, sorprendentemente fue un partido oficial por ser de eliminatoria. Esta goleada de escándalo provocó que Australia solicitara a la FIFA un cambio de confederación, pues desde el entrenador, los jugadores y la federación consideraban que su nivel era demasiado alto para jugar con selecciones así de mediocres. Y es que no era la primera vez que Australia ganaba por paliza en eliminatorias, pero esto fue el colmo, que acabó con la FIFA aprobando el cambio de los canguros a la Confederación Asiática, donde tienen selecciones de mayor nivel y aún así siempre logran clasificar. Sin duda, la decisión correcta. Para el puesto 2 tenemos la mayor tragedia ocurrida en Champions. Corría la Champions 19-20. Después de un parón por el COVID, se cruzaban en cuartos de final el Bayern Múnich y el Fútbol Club Barcelona. Los bávaros se sabían favoritos. Venían de aplastar al Chelsea 7-1 en octavos, mientras que el Barça había vencido al Napoli 4-2. Por el tema del virus chino, la eliminatoria sería partido único en cancha neutra, y los culés vendieron muy caro el no jugar en su césped perfectamente cortado, ya que encajaron 8 goles, descontados con un autogol y uno más de Suárez. Hasta el primer tiempo se veía el cuadro alemán superior, pero parecía que los azulgranas podrían responder, hasta que llegó el minuto 63, donde Kimmich puso el 5-2 que terminó de tumbar la moral de los catalanes. Después vino uno de Lewandowski y para acabar la masacre, Coutinho, un descarte que habían mandado a préstamo, les encajaba 2 más. Todo el barcelonismo quería que se lo tragara un agujero negro. Es el partido con más diferencia de goles en Champions y también el partido con más goles en fase KO de la máxima competición europea. La cara de Messi lo dice todo. Una lástima que esta cinta triple X haya sido el último partido de Champions con el Barça para la leyenda Suárez. Pero bueno, al menos se fue a tiempo antes de caer en fase de grupos, ¿no? Y finalmente, puesto 1 y el mayor abuso de la historia, que debería ser transmitido en Golden a las 12 de la noche, tenemos nada más y nada menos que el Mineirazo. Así se le conoce a aquel partido de semifinal del Mundial de Brasil 2014. La canariña era local, en su país, con su gente, una mayoría absoluta en el estadio, los grandes favoritos a ganar el torneo y ponerse la sexta estrella. Pero toda esa ilusión se vio aplastada desde el minuto 11. El cuadro alemán comenzaba ganando, pero solo era un gol, y los brasileños habían tenido algunas llegadas a portería. Pero todo eso se fue al carajo cuando entre el minuto 23 y 29 encajaron 4 goles. 4 goles en 6 minutos. Hablamos de uno cada minuto y medio. Alguien que salió a la tienda por la coca o las papitas perfectamente pudo perderse todos esos goles. Los errores defensivos eran evidentes, dejando una noche muy oscura para Marcelo, Julio César y sobre todo David Luiz, que sin Thiago Silva no tenía ni el nivel de Maguire. Los alemanes relajaron la paliza, pero 2 goles más cayeron en el segundo tiempo. La afición brasileña lloraba en las gradas y se iban del estadio Mineirao antes de que acabara el partido. Oscar metió el gol de la honra, pero nada cambiaba ya. Este descalabro se puso a la altura del maracanazo. Es la peor goleada en fase KO de un mundial, y lo peor es que se la dieron al anfitrión en semifinales. Una tragedia para los brasileños, de la cual no se han levantado, pues no han pasado de cuartos desde esa vez, siendo eliminados siempre por cuadros europeos. Por lo que significó ser vapuleado con 7 goles en tu propia casa, frente a tu gente y en tu mundial, la paliza de Alemania a Brasil se queda el puesto 1 del top. Y con eso terminamos este video. Comenta si me faltó alguna paliza, quizá podría ponerla en una futura parte 2. Like y súbete a la Tony Neta para más videos de este tipo, y nos vemos en el siguiente.